Amados hermanos, voy a invitarles a que continuemos nuestra serie de enseñanzas de los días miércoles sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. El título de la enseñanza de hoy es El verdadero piadoso es un hombre de oración. Salmo capítulo 32, versículo 6, comienza dándonos esta identidad del hombre piadoso, diciéndonos, por esto orará a ti todo santo. El hombre piadoso es un hombre de oración, porque en él la gracia ha sido derramada en su interior de su corazón. Y la oración es derramada en el exterior. Es decir, la oración es un acto externo que fluye de un corazón lleno de la gracia de Dios. El Salmo 109, versículo 4, dice en la parte final, mas yo oraba. En hebreo da a entender yo y la oración. Es decir, la oración y yo somos uno. Para el hombre piadoso, la oración es parte de sí mismo. Es ojos, orejas, nariz, cabeza y cuerpo unido a su alma. La oración es la forma externa que manifiesta el estado de su alma. La oración es el camino del alma hacia el cielo. Dios desciende a nosotros por medio de su Espíritu y nosotros subimos a Él por medio de la oración. El hombre piadoso no puede vivir sin oración, es su oxígeno. El hombre no puede vivir sin respirar, tampoco puede el alma si no exhala hacia Dios sus anhelos. Cuando nace un niño, su primer gesto de vida es su llanto. Asimismo, en cuanto nace el infante espiritual por la gracia de Dios, llora en oración. Cuando Pablo recién fue convertido a Cristo por gracia, él nos muestra en Hechos capítulo 9, versículo 11, en la parte final, porque he aquí él oraba. Había sido un fariseo y sin duda habría orado antes, pero lo había hecho superficial o livianamente, o como se dice del fariseo en San Lucas 18:11, oraba consigo mismo, es decir, no a Dios, sino a su propio ego. Pero cuando la obra de gracia se había llevado a cabo en su alma, entonces realmente oraba a Dios. El hombre piadoso permanece todos los días en el monte de la oración. Comienza su día con oración. Antes de abrir su negocio, le descubre su corazón a Dios. El primer rostro que ve en la mañana es el del Señor Jesucristo. La gente antigua tenía como costumbre quemar incienso o perfumes dulces en sus hogares. En términos espirituales, la casa del hombre piadoso es una casa de incienso o perfumada. Extiende el perfume con el incienso de la oración y satura el trono de Dios con adoración y súplicas. No comienza ninguna actividad sin buscar a Dios. El hombre piadoso consulta a Dios en todo e incluso no solo pide el pan de cada día, sino que también que su comer
y su beber le sean para Dios un incienso de gloria. Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y ya que los alimentos por la palabra de Dios y la oración es santificado. Dice Primera de Timoteo 4:5. Hoy veremos tres verdades que hay en la vida del hombre piadoso. Primero, que es un hombre de incesante oración. Segundo, que se deleita en la oración. Y tercero, la fe en la oración. En primer lugar, el hombre piadoso es de incesante oración. El apóstol dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Lo que el Señor Jesucristo le asegura con estas palabras es que un hombre piadoso puede orar sin cesar. No existe ni un solo momento en el cual el hombre piadoso esté eximido de oración. Todas sus horas son santas en la oración. No excluye ni una sola hora en el día ni en el año. Tal vez alguien pregunte, Pastor Fabio, ¿cómo puedo orar en todo tiempo de rodillas? ¿Es solo lícita la oración de rodillas? ¿Qué hay de las otras actividades de carácter importante que hay que hacer en el transcurso del día? En la Biblia se mencionan unas 8 formas. Entre ellas los judíos oraban de pie, de rodillas y acostados. Mostrando con esto que donde quiera que busquemos al Señor con nuestro corazón sincero, allí lo encontraremos. Cuando quiera que clamemos a Él, nos oye, sin importar la forma externa que tengamos de la oración. Orar sin cesar es orar en todo tiempo. Debes hacerlo con tus palabras o en silencio con tu mente. Además, usted tiene permiso de llegar al trono de la gracia cuando lo desee, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Además, usted tiene permiso de llegar al trono de la gracia cuando lo desee, porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo del lugar santísimo fue partido en dos por la mano invisible de Dios. De arriba abajo, no de abajo arriba, para que no se diga que fue por mérito del hombre, sino por la gracia de Dios. Y así al acceso al trono de manera indiscutida. Nadie podía entrar donde el monarca del cual habla el libro de Esther, el rey Asuero, que tenía su palacio en Susa, capital de Persia, a menos que fuera llamado. Pero el Rey de Reyes ha invitado a todos sus hijos a acudir a él cuantas veces quiera en el nombre de Jesús. Pues Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 nos atestigua diciendo lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el mismo escritor de Hebreos
Nos dice en el capítulo 4, versículo 16, que con certidumbre de fe, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien sin ser invitado se presentaba ante Asuero, el monarca persa, moría si este rey no le extendía el cetro de oro. Pero nuestro Rey Jesús nunca retrasa su cetro. Siempre lo tiene extendido y cualquiera que lo desee puede llegar a él una y cuantas veces quiera. Como Esther fue siempre bien recibida por este rey. Entre los persas habían unos cuantos nobles privilegiados que tenían el derecho particular y especial de tener audiencia con el rey a la hora que se lo sugirieran. Este derecho de unos pocos considerados grandes es el privilegio de cada hombre piadoso que puede presentarse en cualquier momento ante el gran Rey Celestial. A la medianoche no es demasiado tarde para Dios. El nacer de la aurora, cuando salen las primeras luces del día, no es demasiado temprano para el soberano Rey. Si es mediodía, no está demasiado ocupado, y cuando llega la noche no está demasiado cansado con las oraciones de sus hombres piadosos. Poder orar en todo momento es la concesión más dulce y valiosa otorgada al creyente para que a cualquier hora abra su corazón al Señor Jesús. Las puertas del templo del amor divino no se cierran nunca. Nada puede establecer una barrera entre un alma piadosa que ora y su Salvador. Las puertas de los cielos están siempre abiertas para las oraciones de los piadosos. Tan solo enviemos la paloma de la oración y estemos seguros de que regresará a nosotros con una rama de olivo de la respuesta. Hoy, como siempre, el Señor se interesa en las plegarias de sus santos y quiere ser misericordioso con ellos. Por eso también dice Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Vemos aquí que Dios no se dirige al mundo en general, pues el mundo no tiene comunión con Dios y sus oídos están cerrados a ellos, sino a todo hombre piadoso. Y dice, quiero. No aconseja, sino que manda. Para el hombre piadoso la oración no es opcional. Es un deleite revestido de responsabilidad a Dios. Dice que oren en todo lugar. En el contexto inmediato se refiere juntamente con toda la iglesia, en la compañía de todos los piadosos. Sin embargo, el contexto no limita que muestra oraciones, que nuestras oraciones deben de hacerse oportunamente en cada lugar. En las congregaciones, casas, trabajos, etc. Luego dice levantando manos santas. Indica primeramente la postura de la oración. Pero no literalmente manos lavadas en un estado de limpieza, sino en el sentido espiritual, que indica devoción y santidad interior. Crisóstomo dice, no lavadas con agua, sino puras de avaricia, de asesinatos, de violencias.
Por lo tanto, el hombre piadoso en la oración sin cesar y en todo lugar, alzando manos santas, nos habla de una perseverancia en la oración, adornada de obediencia y de buenas obras. Dios ama al hombre piadoso y sus oraciones son fragancias que estilan mirra ante su presencia, mas aun cuando están acompañadas de las joyas de la obediencia. Pero en segundo lugar, la oración para el hombre piadoso es un deleite. La oración sin cesar es de perseverancia, de dedicación permanente. Tiene enemigos como Satanás y nuestra propia carne. Jesús dijo en San Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. El espíritu lucha bajo la gracia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y Satanás y la carne se oponen. San Pablo también lo expresa de esta manera. En Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Sin embargo, cuando el hombre piadoso por el Espíritu Santo ha ganado ventaja sobre la carne, pues en él, dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La oración brota espontáneamente de la vida de quienes permanecen y moran en la comunión de Jesús. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este contexto, Jesús está hablando de él como la vid y nosotros como las ramas. Entonces la oración es el efecto natural de un alma que tiene comunión con el Señor Jesús. Porque así como las hojas y los frutos brotan de la vid, sin ningún esfuerzo consciente, sencillamente por estar unidas a la raíz y a la vida del tronco, así brotan las flores y dan fruto las oraciones del alma piadosa que moran en Jesús. Tal como brillan las estrellas, así los hombres piadosos en comunión con Dios, orando. Cuando el hombre piadoso ora, no se dicen a sí mismos, llegó la hora de nuestra tarea de orar. No, ellos oran así como la gente con sentido común, como cuando el deseo de alimentarse llega. No se alimentan como esclavos diciendo, debemos orar, pero no siento deseo hacerlo. ¿Qué cansancio con este asunto de la oración? No. Para el hombre piadoso, acercarse al trono de la gracia es un encargo deleitoso y se goza en llegar allí. Luchar contra sus enemigos mientras lo hace es una tarea honrosa. La oración es una acción gozosa de victoria. Los corazones que moran en Cristo y donde Cristo mora, producen oraciones apasionadas, así como el fuego produce chispas y llamas. Las almas que moran con Cristo comienzan el día con oración. La
la circunda como una atmósfera todo el día, en las noches se duermen orando. Gozosamente pueden decir el alma piadosa, como en el Salmo 139, versículo 18. Despierto y aún estoy contigo. Escuchen esto con atención. El hábito de orar y pedir a Dios proviene de habitar en Cristo. El fruto de morar en el Señor Jesús también incluye la libertad para orar. ¿No se arrodilla usted a veces a orar y no siente poder en la oración? Quiere orar, y su alma está congelada como las aguas glaciales y no fluyen. Puede que exista para esta persona la voluntad para hacerlo, pero no así la libertad para hacerlo. Quisiera entonces tener la libertad para orar y poder hablar con Dios como habla cualquier persona con un amigo. Esta es la manera. Aquí está el secreto, la clave. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto no significa que ganará libertad para un mero fluir de palabras, lo cual es un don inferior. La fluidez es una capacidad cuestionable, especialmente si las palabras no van acompañadas con el peso del pensamiento y la intensidad del sentimiento. Es decir, conforme a la voluntad de Dios en su palabra y con sinceridad de corazón. Algunas personas miden sus oraciones por lo largo de ellas, pero la oración del piadoso se mide por su peso, no por su extensión. Un solo clamor sincero será una oración más plena y tendrá más peso ante Dios que una oración bonita, elaborada y larga. Sin embargo, guardémonos de no ir al otro extremo, a una oración carente de palabras y de pasión. Esto podría indicar un alma muerta y sin permanencia en Cristo. Yo apelo a la moderación y a la sinceridad de corazón. Y en tercer lugar, la oración del piadoso, además de ser incesante y deleitosa, es una oración de fe. Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nuestra oración es frecuente, persistente, abundante, llena de la voluntad de Dios y deleitosa a pesar de sus oposiciones, el don de la fe crece. Ninguna otra actividad bajo el cielo produce mejores dividendos que la oración persistente. ¿Por qué? Porque produce como resultado una mano de fe que toca la puerta del dador de todo bien. Quien posee poder en la oración tiene a la mano todas las cosas. Mi estimado hermano piadoso, pida en oración todas las cosas que necesite, sin importar lo que sea. Claro está, si esta es buena y correcta. Porque si no, como dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero Dios promete una respuesta afirmativa a quienes la buscan con sinceridad. Busque lo que perdió por la caída de Adán,
como la comunión con Dios y lo que ha perdido por su propio descuido, su extravío o falta de oración. Pida hasta que encuentre o reciba la gracia o la bendición personal que necesita. Luego llame con fe a la puerta. Si le falta ánimo, si carece de conocimiento, de esperanza de Dios, entonces llame a la puerta con fe de recibir y el Señor se lo considerará. El Señor le recibirá en la puerta y le abrirá. Aquí necesita la intervención personal del Señor. Usted puede pedir y recibir, buscar y encontrar si tiene una fe piadosa, pero su fe no puede tocar a la puerta y abrirla, como creen los de la fe decretada. El Señor mismo tiene que abrirle o se quedará afuera para siempre. Dios está listo para abrir la puerta a un hombre piadoso cuando éste ora sin cesar, deleitosamente y con fe en la oración. No hay un querubín con una espada flameante para guardar esta entrada. Por lo contrario, el mismo Jesús abre y nadie puede cerrar. ¿Teme que su pecado ha cerrado y atrancado la puerta de la gracia divina? ¿Piensa que sus sentimientos de desaliento, desánimo y condenación son los que le han cerrado con seguro la puerta? Pues bien, eso no es cierto, si usted es un hombre piadoso. La puerta de la providencia y la gracia de nuestro Dios no tienen el cerrojo puesto para el hombre piadoso de oración y fe ferviente. Aunque se habla de esta puerta como si estuviera cerrada, en cierto sentido lo está para el hipócrita, pero jamás lo ha estado para el hombre piadoso. En cualquier caso, ella se abre fácilmente. Sus bisagras no están oxidadas. No hay pasadores ni chapas obstruidas que la bloqueen. El Señor Jesús la abre gustosamente al hombre piadoso que llama. Cuando usted carece de fe, está más cerrada en la percepción suya que en la realidad de Jesús. Mi querido hermano, tenga fe y con coraje divino, entre por ella en este mismo momento si usted es un hombre de oración incesante y de fe. Y si le oramos al Señor durante un tiempo sin éxito aparente, eso no nos debe hacer, eso nos debe hacer más fervientes en la oración y ejercitar más la fe. David se describe a sí mismo en el Salmo 40, versículo 2, como hundido en el lodo cenagoso, cada vez más bajo, hasta que desde la profundidad clamó al Señor y finalmente fue sacado de ese horrible pozo de la desesperación, y sus pies fueron puestos sobre la peña. Esto es Cristo. Nuestros corazones necesitan ensancharse así. La palabra de la agonía está cavando las zanjas en donde se depositarán el agua de vida. Pero si no eres un hombre de oración y de fe, serás una cisterna rota donde Cristo, como el agua de vida, y sus bendiciones divinas no podrán retenerse. Como decía un experto marinero, si las barcas no regresan al muelle rápidamente,
es porque vienen muy cargadas de bendiciones. Así la barca de la oración, cuando demora con su respuesta, es porque viene llena de la bendición de Dios. Si su corazón está cargado y agobiado, aún así usted puede cantar con gozo en el Espíritu. Jamás se deje dominar por el desánimo. Como aplicación, el hombre piadoso conoce la bendición de la oración sin cesar. Por eso se deleita en la oración, a pesar de los obstáculos y enemigos que tiene la oración, y que solo la fe puede abrir la puerta de la bendición. Por eso, como hombres piadosos, digamos: oh Señor Jesús, tú abriste las puertas del templo de la gracia para siempre, para que mi corazón siempre habite allí. Oh Señor Jesús, quiero morar en ti y que tú estés en mí. Orar es mi alegría. Oh Señor Jesús, solo tú puedes abrir la puerta de la bendición a la cual yo estoy llamando. Ábreme, Señor, mi fe está puesta en ti. Amén. Oh bendito Dios, en Cristo Jesús, te doy gracias por la enseñanza de hoy. Y ruego, Padre amado, de que mis amados hermanos y amigos que escuchen esta enseñanza, esta grabación, Padre amado, seas tú afectando sus corazones y convirtiéndolos en hombres de oración sin cesar. Hombres que se apasionen en la oración, se deleiten en ella. Y hombres de fe que crean a ti en tu palabra. Oh bendito Cristo. Oh bendito Señor, para ti es toda la gloria, la honra y la adoración. Amén.